vamos de manera escalando, ¿no? Estamos en un estrés que podemos manejar, luego comenzamos con este estrés laboral que nos empieza a rebasar, podemos caer en burnout, podemos caer en fatiga o en fatiga crónica. Pero si no detenemos esto, y lo que te mencionaba, si no nos atendemos cuando realmente ya no podemos más, puede decantar en la muerte. ¿Qué vale más? Tu bienestar, tu satisfacción personal, el que te sientas bien en tu día a día, o esa estabilidad en el trabajo, que ya lo tienes, que le has invertido mucho tiempo, pero es tiempo versus salud, que es más importante. Sartre dijo: somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y de eso se trata, de tomar lo que hay, lo que nos fue impuesto o heredado, y moldearlo para buscar ser nuestra mejor versión. Y aquí conoceremos a esos personajes que se han atrevido, que se han arriesgado a transformar su realidad, y espero que tú y yo encontremos la motivación para hacer lo mismo. Yo soy Cristela Gutiérrez y esto es Entornos Podcast. Hoy nos acompaña el neuropsicólogo Franco Giordano Sánchez García, coordinador del programa de estudios de salutogénesis y comportamiento del Departamento de Psicología de la UDG. Con él vamos a platicar de cómo el estrés laboral puede afectar nuestra salud y cómo podemos identificar los focos rojos que nos dicen que es momento de irnos. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a Entornos. Yo soy Cristela Gutiérrez y como cada semana estoy súper complacida de compartir con ustedes un tema que a todos nos atañe en algún momento. Y está con nosotros Franco Sánchez, es psicólogo, él es académico, como lo escuchaste ya al inicio y en la presentación de nuestro programa, académico de la Universidad de Guadalajara, sabe un montón de la salud mental y física, y con él vamos a platicar del estrés laboral. Franco, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí compartiendo un poquito de ese tema que, como bien dices, nos atañe a todos. Es muy interesante y muy importante de abordar en la actualidad. Sí, porque ya lo iremos desmenuzando, pero sí es un tema que está generando mucho ruido y por muchos factores. Y yo, antes de entrar de lleno al tema, me gustaría preguntarte, Franco, ¿cómo inicia tu gusto por la psicología y cómo es que vas escogiendo algunos temas que son como de mayor interés para ti? Sí, bueno, siempre me ha interesado mucho lo que es el conocimiento, lo que es aprender en general de diversos temas, pero llegué a la conclusión en algún punto mientras estaba en la preparatoria, antes de ingresar a la licenciatura, que para poder conocer de todo, primero se tiene que conocer uno mismo. Y por ende dije, bueno, quiero estudiar psicología para entenderme más a mí mismo, para entender el porqué, las causas del comportamiento de las personas. Y ya entrando en la licenciatura fue que comencé a descubrir diversas áreas, desde el área clínica, el área infantil, el área laboral, por supuesto, el área médica de la psicología, y fue que pude ir ampliando un poco ese abanico de conocimientos, y hay unos muy fascinantes que justamente permiten entender de manera más armónica y hegemónica toda esta complementariedad de temas que muchas veces se entienden por separado, pero que no lo están, realmente claro. están muy unidos todos. Claro, la salud mental creo que tiene que ver con absolutamente todo lo que somos, ¿no? Cómo nos comportamos, nuestras relaciones personales, intrapersonales, sociales y demás. Sí, sin duda, y muchas veces incluso separamos la salud mental de la física. Claro. A lo mejor ahorita abordamos un poquito eso, pero están más unidas de lo que creemos. Claro. ¿Qué tan unidas, por cierto? Muchísimo. De hecho, hablando justamente del estrés, muchas enfermedades que antes se creía que aparecían un poquito de la nada, realmente ya en la actualidad tienen una explicación a partir de la salud psicológica, donde a partir del estrés o a partir de diversos posibles trastornos que pudieran existir, decantan en muchas enfermedades, como enfermedades del corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades musculares, etcétera. Esta cuestión del dolor crónico muchas veces viene no solamente por cargar o hacer ejercicio en extremo, sino muchas veces por esta cuestión de estrés incluso empiezan a doler y a fallar diversas áreas de nuestro cuerpo. Todo a partir de lo que tenemos aquí arriba, ¿no? El famoso dicho de lo que no dices, lo dice tu cuerpo. Sí, justamente es algo que se llama, o técnicamente se llama somatizar, que es todo eso que estamos cargando, todo lo que tenemos dentro, eventualmente va a buscar salir.
tiene que emitir una respuesta, y si la respuesta no la sacamos nosotros de manera más consciente o más saludable, va a salir de alguna forma, y muchas veces es por el medio físico, con dolor, con algún tipo de enfermedad que se puede manifestar. Franco, ¿cómo debemos entender el estrés laboral? ¿Cómo sé que no estoy llevando mis problemas personales o de mi casa al trabajo? ¿Cómo sé que es el trabajo el que me está generando estrés? Sí. ¿O a qué se refieren cuando dicen estrés laboral? Ok, para entender el estrés laboral, creo yo que primero hay que entender el estrés, porque se ve por muchos lados y por muchos lugares que el estrés es algo malo, algo negativo. Y realmente no lo es tanto. Vivimos con estrés constante, y el estrés finalmente es la demanda del ambiente, de nuestro contexto, de todo lo que está alrededor de nosotros. Esa demanda, esa exigencia que se nos brinda, y cómo respondemos, nosotros emitimos una respuesta ante este estrés. Esto es algo natural, esto es algo que hacemos todo el tiempo. Y vaya, es el principio de la evolución misma. Si no hubiese una demanda del ambiente, no evolucionamos, no cambiamos. Sin embargo, cuando se habla de estrés ya patológico o ya algo nocivo, algo malo, y de ahí la parte del estrés laboral, es cuando rebasa las formas en que nosotros tenemos para responder hacia ese estrés, lo que llamamos ese afrontamiento del estrés, esas maneras de nosotros poder solucionar las exigencias o las demandas que tenemos de este ambiente. Ahora, en la parte laboral, sabemos que muchos trabajos, muchas profesiones exigen mucho de los profesionistas o de los trabajadores, ¿no? Muchas veces exigen más de sus capacidades, y en la actualidad en muchos países, incluyendo en gran mayoría países de Latinoamérica, cuestiones como el horario laboral, la demanda de trabajo, el hecho de no dejar el trabajo en el trabajo, sino que el trabajo se acaba extendiendo a la casa, incluso al sueño, es una constante demanda de estrés, y es algo que llamamos ya estrés crónico. No, se vuelve crónico este estrés, se prolonga a lo largo del tiempo, y eventualmente esos recursos que nosotros tenemos para responder, para solventar o para poder solucionar lo que nos exige, se agotan. Y es cuando el cuerpo se desgasta y comienzan ya las problemáticas. Ahora, directamente, como te mencioné, lo laboral, pues se acaba viendo o acaba afectando tanto al trabajador como a cualquier organización o empresa. El trabajador, por medio de múltiples síntomas, múltiples incluso trastornos que se pueden llegar a dar, y por medio de la empresa, pues obviamente una menor, digamos, un menor desempeño de sus trabajadores, y por ende una menor productividad de la propia organización o de la empresa. ¿Cuáles son esos síntomas? Son múltiples. ¿Cómo puedo empezar a identificar que estoy viviendo una situación así? Tal vez porque me siento muy insatisfecha. Suele pasar, de hecho, es parte de cómo podemos prevenir un poquito, pero justamente primero entender los síntomas. Yo los podría categorizar un poquito en 4 principales. Síntomas físicos, síntomas emocionales, síntomas cognitivos y síntomas conductuales o del propio comportamiento. ¿A qué voy con cada uno de ellos? Ejemplificándolos. Los síntomas físicos pueden ser, pues, lo que hablábamos hace ratito, esta somatización que se da de esta manera, que el cuerpo va a hablar. O sea, tal vez hablamos de colitis, de como que sentimos esa parte que le llamamos ansiedad, ¿no? Que sentimos como que... Sí, justamente. Y muchas veces nos vamos a enfermedades como más graves, colitis, enfermedades gastrointestinales. Te hablaba hace rato de problemas incluso cardíacos, cerebrovasculares, pero eso se manifiesta desde antes. Síntomas se les llaman prodrómicos, o sea, antes de que se manifieste ya la enfermedad, como dolores de cabeza, dolor muscular, un cansancio excesivo de nuestro cuerpo, a veces incluso caída del cabello, obviamente ojeras, bolsas en los ojos, y eventualmente otros síntomas mucho más graves, como te menciono, como lo vascular, ¿no? Mencionas, por ejemplo, ahorita la ansiedad. Es importante también diferenciar estrés de ansiedad, ¿no? La ansiedad va más hacia esta sensación de peligro hacia el futuro,
y el estrés hacia esa respuesta ante lo presente, ante lo que nos está exigiendo el ambiente o el lugar o el entorno en ese momento. Ahora, ¿el estrés puede desencadenar ansiedad? Sí, por supuesto. Y ese cúmulo de cuestiones es lo que manifiesta nuestro cuerpo. Como te decía, el cuerpo va a hablar y no va a discernir de dónde viene el estrés. Si es porque me estresé porque me peleé con una persona que quiero, por cuestiones de trabajo, no, el cuerpo va a recibir estrés y eso se va a acumular. Y ahí es cuando se rebasa estas capacidades de afrontamiento que tenemos y va a hablar a veces por medios físicos, por medios emocionales también, ¿no? Por ejemplo, se llega a ver en cuestiones de baja de autoestima, depresión, ansiedad, mencionabas justamente ahorita, tristeza, múltiples cuestiones emocionales. Hay un término que se llama anedonia, que es esta pérdida del placer de lo que usualmente te gusta hacer. No sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música, muchísimo, me encanta escuchar música. Pero si estuviera con una sobrecarga de este estrés laboral, la música que suelo escuchar, la música que me gusta, la música que constantemente me alegra, ya no me alegra tanto. Y no es que me deje de gustar, sino que dejo de sentir ese mismo placer o ese mismo gusto. No sé a ti que te guste hacer como en estos hobbies o hábitos, pero pareciera que dejan de causar ese mismo placer. Me gusta lo mismo que a ti, podemos sentarnos a escuchar música. Lo que sí pasa conmigo es que justo cuando estoy muy estresada, yo ya no escucho música, porque no la disfruto. Entonces como que, le doy a las canciones tristes, ya sabes, ¿no? Entonces, claro. Amigo. Esa retroalimentación que se da, ¿no? Sí, por supuesto. Y en esta parte que hablabas tú, de que te empiezas a sentir insatisfecho y que empiezas a tener todos estos síntomas emocionales, en tu experiencia como psicólogo, la manera en que has trabajado con varias personas o con diferentes personas, ¿qué es lo que genera este estrés? El que no te apasiona tu trabajo, el que trabajas porque necesitas trabajar y no te gusta, o de verdad es que el que te exigen demasiado. Sí, es un tema muy amplio porque el estrés no tiene una sola causa, es multifactorial. De hecho, se habla de que el estrés es la enfermedad número 1 de nuestro siglo, claro, ¿no? Sí. Y como te menciono, per se no es una enfermedad, es algo natural. Sin embargo, sí carecemos de esas formas de manejarlo. Ahora, ¿qué causas hay? Al menos en el área laboral, depende mucho tanto de los recursos que se tengan de manera personal como del lugar donde se trabaja. Hablábamos hace rato de los horarios laborales. Sabemos que aquí en México los tiempos de trabajo, los horarios laborales son muchísimo más extensos por semana que en otros países. Hablando de que son por día a veces de 2 a 4 horas más de las que son en países a lo mejor europeos. Eso ya causa mucho más desgaste. Estamos hablando que a veces son 8 horas en teoría, que a veces están en un contrato, a veces se extienden a 10, 12. Claro. Súmale ida y regreso, si hay tráfico o no. Si, por ejemplo, lo que te mencionaba, te llevas el trabajo a la casa o tienes que preparar cosas para el otro día o resolver las nuevas tecnologías, el traer el celular. Exacto. Y te están llamando, a veces el propio jefe les exige a los trabajadores que estén todo el tiempo atentos, ¿no? Eso es algo, esa extensión de horas laborales estresa muchísimo y prolonga ese estrés. Claro, ese tema que dices es súper importante porque realmente sí es verdad que México es uno de los países donde más se trabaja, donde menos vacaciones hay. Y entonces no solo la gente trabaja tal vez solo por necesidad y no en lo que realmente le gusta. ¿Qué porcentaje de la gente trabaja en lo que le gusta? Yo creo que muy pocos. Sí. Yo quisiera creer que no, pero suele pasar que sí. Entonces, viene este maravilloso aparato llamado celular, que para mí, y siempre lo he dicho, creo que lo inventó alguien que en alguna otra época fue un hacendado con muchos esclavos. Porque en serio, sí o sí te llevas el trabajo a tu casa y sí o sí por ser responsable terminas trabajando hasta por gusto, ¿sabes? Porque, necesitan de mí. No necesitan de nadie. O sea, podemos desconectarnos un rato, ¿no? Sí, este punto que tocas es
primordial, esta lucha entre gusto versus necesidad laboral, ¿no? Donde qué tanto se trabaja por gusto y que a veces no es el trabajo de tus sueños o lo que tú planeaste en algún momento, pero más estrés, más demandas del ambiente y necesitas a lo mejor solventar cuestiones económicas, cuestiones incluso de realización personal. Hay una cuestión donde cuando las personas no están haciendo algo, avanzando en algo, incluso en un trabajo que quizá no les encante, caen en estados depresivos, claro, porque sienten que no están haciendo nada y pierden esta realización personal, ¿no? O la necesidad de reconocimiento también pasa. Totalmente, por supuesto que sí. Y muchas veces te mencionan, por ejemplo, la cuestión del tiempo de trabajo, pero también las propias demandas del jefe o de los superiores, y si no reconocen a veces a los trabajadores, si no a veces les pueden dar algún incentivo, cuánto miedo a veces no da pedir un ascenso, pedir unas vacaciones, incluso un día, se les exige a veces incluso ir a trabajar cuando están enfermos. Y eso no debería ser, y eso causa más estrés y causa más desgaste. Un punto fundamental es el que no sabemos a veces cómo poner límites, y ese es uno de los factores principales también del estrés. Si no sabemos decir que no, si no sabemos decir hasta aquí está mi trabajo y hasta aquí está lo personal, nos genera todavía más y más cúmulo de todo este peso que llamamos estrés, y eventualmente revienta, ¿no? Eventualmente va a acabar en alguno de los síntomas que te comentaba. Se habla, y ya me dirás tú si eso es real, se habla de que las generaciones han ido cambiando y, por ejemplo, tal vez de mi generación hacia mis padres, mis abuelos, podrían durar 20, 30 años en un trabajo, y el objetivo era como tener un trabajo estable, con un sueldo decente, con ciertas prestaciones, y se sentían como que era la realización. Las generaciones de ahora, pues de repente se habla de que incluso durar 3 años en un solo trabajo no es, satisfactorio. Y las empresas han estado optando por el famoso salario emocional o algunas prestaciones extras, como para, no sé, boletitos al cine o algún tipo de seguro extra para retener el talento, porque ahora se ha convertido en un reto. ¿Eso es cierto? ¿Las generaciones pensamos distinto? Sí hay un cambio, sí, este gap generacional sí es notorio, pero también hay que entender que las épocas y las exigencias de los trabajos y las ofertas de los propios trabajos son muy diferentes. Incluso los objetivos generacionales son distintos. Precisamente en generaciones anteriores se buscaba una estabilidad, donde se pudiera solventar a lo mejor la compra de algún inmueble, el solucionar esta estabilidad familiar, el sentar una base. Y actualmente las generaciones muchas veces ya van asentadas sobre una base, ya no tienen esta exigencia o esta necesidad de buscar a veces algo así, y están buscando justamente algo mucho más emocional, algo que les genere esta realización personal, un poquito más dirigido a metas propias que antes quizás se dejaban un poquito de lado. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Creo que ninguno. Se sentaron bases antes, se sentaban muchas cosas que actualmente se pueden ir brindando a nuevas generaciones. Ahora, que nuevas generaciones busquen más esta salud emocional y que algunas organizaciones generen esta importancia, que ojo, no sustituye las prestaciones por ley, los salarios oficiales, el exceso de horarios, no lo sustituye. Pero que sí brinden, como mencionas, este salario emocional, estos pequeños extras, sí ayuda, sí sería importante estudiarlo más a detalle, qué tanto o qué tan significativo realmente es el cambio, pero sí es algo que se está buscando. Incluso en muchas empresas ya se genera este cambio hasta en la formalidad, ¿no? Antes se exigía el traje, los tacones, cierta vestimenta, y ahorita esto es mucho más laxo. Y hay una mejor salud emocional en algunos aspectos, pero peor en otras. Entonces, aquí creo que el foco sería entender cuáles son las fortalezas y debilidades de cada generación que se va dando, y atender a partir de estas, ¿no? En cuántas empresas no ya hay espacios de relajación, que si la mesita de ping pong, que otras áreas que antes no había, y a veces eso se ve mal. No necesariamente lo está, siempre y cuando no sea el único foco, claro, sino que se sepa
administrar y distribuir. Y este punto también es muy importante para el manejo del estrés, el saber distribuir y administrar todas estas demandas, todo esto que se nos exige. Justamente revisando un poquito del tema me encontré con un concepto interesante, lo que se le llama la matriz de Eisenhower, un expresidente estadounidense que hacía una matriz y dividía entre lo importante y lo urgente. Ajá. Y decía, si es importante y es urgente, hay que hacerlo statim, hay que hacerlo en el momento. Ahora, si es importante pero no urge, hay que hacerlo, pero se planea. Se deja un poco para después, pero planificado, se organiza para esto. Si es... perdón. Perdón, te voy a interrumpir un poco. Retomando un poco de lo que venías platicando, que justamente tiene que ver también con esto de lo urgente y lo necesario, que a veces queremos cumplir con tantas expectativas y quedar bien aquí, agradar allá, ser autosuficiente, resolver las cosas. Entonces, es importante empezar a hacer esto, ¿no? Hacer como a discernir dentro de nuestras actividades qué es urgente y necesario, qué es solamente necesario, y ir trabajando sobre esto. Pero hablabas de algo que me parece importante, que es las herramientas que tenemos como personas para enfrentar el estrés o los diferentes situaciones que nos van a ir generando estrés. Cada persona es distinta en esto. ¿Qué es lo que debemos reforzar? ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo consciente? Hay múltiples estrategias y múltiples herramientas que se tienen, que algunas se consideran un poquito más generales y otras mucho más personales. Un ejemplo de esto y algo que se suele generalizar mucho, pero por obvias razones, es por ejemplo hacer ejercicio o esta cuestión de los buenos hábitos, ejercicio, una buena salud del sueño, una buena nutrición, buena alimentación. Todo esto ayuda a la reducción de estrés, totalmente. Esto podemos generalizarlo un poquito en las personas. Sin embargo, hay ciertas cuestiones que son mucho más personales y es donde hay que atender a cada una de las personas, o que las propias personas reflexionen sobre esto de qué sí me ayuda, qué no. Te mencionaba hace ratito sobre la música, ¿no? A mí me relaja mucho, me ayuda mucho. Por ejemplo, hay cosas que en lo personal no me ayudan tanto, pero se sugieren para otras personas. Hacer o practicar la meditación, el yoga, a mí me cuesta, no me ayuda tanto como otras cuestiones. A mí me gusta más música, ejercicio, etcétera. Pero hay personas que incluso 10, 15 minutos de meditación al día les ayuda muchísimo y reduce muchísimo los niveles de estrés. Te mencionaba el yoga, te mencionaba, por ejemplo, el cambiar un poquito algunas rutinas, no porque las rutinas sean malas, de hecho ayudan a tener estabilidad, pero si todo el tiempo el día a día es monótono, va a generar también estrés. Entonces, saber en qué punto estás en una rutina, en ese punto dulce, en ese sweet spot entre estoy estabilizado o estabilizada, pero a la vez no estoy en una monotonía de mi día a día. Se generan estos pequeños cambios. ¿Qué más? La red social, el apoyo de esta red de personas en quienes nos apoyamos, familia, pareja, amistades, y que muchas veces pueden ser también factores de estrés que hay que podar un poquito y saber en quiénes apoyarnos, con quiénes hacer catarsis, hablar las cosas cuando nos están rebasando, y también poner ojo en si ya sentimos que en verdad nos está desgastando de más, si caemos, por ejemplo, en algún tipo ya de trastorno, algún síndrome como el burnout, como la fatiga crónica, etcétera. No tener miedo a asistir a terapia. Está esta idea de la terapia es para los que ya están muy mal o locos, ¿no? Cuando la palabra locura no existe tal cual, no hay un concepto específico. Es cuando te rebasan los problemas y un terapeuta, un psicoterapeuta te ayuda, te brinda herramientas, te brinda estrategias muy personalizadas que te pueden ayudar a eso. Entonces también tener un poco de esa autoconciencia, decir, ya me está rebasando, ya siento que no estoy teniendo los recursos necesarios para afrontar esto,
déjame acudo a ayuda, si es necesario, incluso profesional. Esos recursos básicos que deberíamos tener o que todos tenemos en algún grado, los recibimos a través de la educación de nuestra infancia, de cómo fue que los adquirimos o cómo es que algunos pueden ser más sensibles a unas cosas que otros. Mucho es de la infancia, sí, mucho tiene que ver con la parte educativa. Tanto el cómo nos educan en casa, mucho que traemos de nuestros educadores primarios, ya sea papá, mamá o quien nos haya educado, esta capacidad de discernir entre qué es bueno, qué es malo, qué es positivo, y esto nos ayuda a decir, ok, esto a lo mejor no es tan bueno para mí, déjame le pongo un alto. El establecimiento de límites también a veces se enseña en la infancia, a veces no. Ahora, tampoco es justificación. Claro. Que algunas cosas no nos hayan enseñado en la infancia, claro, no significa que no podamos aprenderlas en la adultez. Si sabemos o conocemos que algo estamos careciendo para manejar el estrés, para manejar todo esto, podemos aprenderlo, podemos investigar. Digo, finalmente la idea de incluso esta divulgación o esto que se hace como este tipo de pláticas y de podcast es también para que las personas conozcan, para que la gente sepa e identifique estos puntos y los pueda incluso entrenar y aprender en caso de que los carezcan. Y en caso de que los tengan, a veces no los están utilizando. Ponen otras prioridades como el trabajo es primero. Y entra la pregunta de entonces, ¿trabajamos para vivir o vivimos para trabajar, no? Que creo que ahí es mutuo, la relación sí, es mutua. Decías 3 conceptos que me gustaría que si nos los puedes como resumir o hacer como una diferenciación. Estrés, fatiga crónica y burnout. Claro, el estrés per se, como te menciono, es esta demanda del ambiente y la respuesta del estrés que se brinda, ¿no? Finalmente, y como te menciono, esto es totalmente normal o natural, siempre y cuando no rebase nuestros recursos. Ahora, el burnout o el síndrome de burnout, también se le llama el síndrome del profesional, el síndrome del profesional quemado, etcétera, ya es un tipo de trastorno y es cuando rebasó estos recursos que tenemos. ¿De qué se caracteriza? Bueno, de falta de motivación, falta de realización personal, exacto, lo que te mencionaba, esta anedonia, esta carencia del placer, e incluso puede decantar en cuestiones depresivas, ¿no? Incluso en otro tipo de trastornos. Y es importante entenderlo y diferenciarlo de la fatiga crónica. El síndrome de burnout es específicamente en un ambiente laboral o exacto, se genera a partir de las exigencias y las demandas laborales. ¿Vale? A diferencia entonces de este último concepto de la fatiga crónica, que puede derivarse de cuestiones laborales, pero también de otros aspectos. Es esta fatiga constante que a veces se tiene, que uno de repente dice, es que yo hace unos años me sentía con más energía, me sentía con más ánimo, con la capacidad de hacer muchas más cosas, y ahorita siento que no rindo tanto. Muchas veces esto puede ser esta fatiga crónica, donde es una constancia de sentirnos cansados o cansadas. Sin embargo, a diferencia del burnout, la fatiga crónica se puede dar no solamente en el aspecto laboral, incluso por cuestiones de infecciones se puede generar fatiga crónica. Sin embargo, sí tiene que ver también con estrés laboral, porque el propio estrés laboral puede generar incluso ambos, tanto síndrome de burnout como fatiga crónica. Y haciendo un pequeño agregado, hay algo que incluso a veces no se conoce como un término o un concepto extra, que se le llama el síndrome de Karoshi, que se descubrió o se empezó a estudiar en Japón porque empezaron a aumentar las muertes de los trabajadores, pero muertes repentinas y a tempranas edades, 25, 30, 35 años, por la exigencia que también hay en esos países como Japón, la exigencia laboral, y este síndrome de Karoshi no se le daba una explicación. Los trabajadores se morían en el momento, caían, y se empezó a estudiar, eran principalmente ya sea por derrames o infartos. Estudiando más a profundidad resultó que era por el estrés y la exigencia laboral que se daba. Entonces vamos de manera escalando, ¿no? Estamos en un estrés que podemos manejar, luego comenzamos con este estrés laboral que nos empieza a rebasar, podemos caer en burnout, podemos caer en fatiga o en fatiga crónica,
Pero si no detenemos esto, y lo que te mencionaba, si no nos atendemos cuando realmente ya no podemos más, puede decantar en la muerte. Algo como el estrés que pareciera separado. Que justo en estos países pasaba, ¿no? Morían en el transcurso, en el metro, en el transcurso de su casa al trabajo y demás, cuando se dio todo este fenómeno en estos países. Hay dos cosas que me llaman la atención, y hablamos mucho, o hablamos del estrés, hablamos de la exigencia laboral, pero también existe el desencanto. ¿Qué pasa en un trabajador que le puede gustar su sueldo, incluso le puede gustar la actividad que realiza, pero tal vez no se siente pleno ni en el ambiente adecuado, y empieza a generar como muchos conflictos en cuanto a su satisfacción, incluso su rendimiento? Claro, hay que entender que el estrés laboral no solamente es porque no te gusta el trabajo o por demandas de horas o por un salario bajo. A veces se da también por el ambiente laboral. Cuando compañeros, cuando toda esta red que tenemos alrededor de nosotros, estos compañeros de trabajo, nos generan también estrés, puede generar los mismos síntomas, aunque nos guste el trabajo, aunque tengamos un buen sueldo. Por eso te mencionaba que era multifactorial. Son realmente una ola de factores que pueden desencadenar esto. Y esto puede generar este desencanto, esta falta de motivación, porque muchas veces se dice, bueno, ¿y a dónde me lleva esto? ¿A dónde voy con este tipo de trabajo? Me gusta, pero a veces se llega como un tope. Se llegan en muchas empresas, incluso los jefes dicen, sí vas creciendo, pero hasta aquí vas a llegar. Exacto. Y cuando llevas 5 o 6 años pidiendo un aumento, pidiendo un puesto un poquito más elevado, y no se da, a pesar de que te guste lo que estás haciendo, puede generar lo mismo, puede generar este estrés, este desencanto, y pasa mucho, como mencionábamos, en las generaciones actuales. Actualmente, y como ya hay una apertura también de otro tipo de trabajos, home office, trabajos desde redes, trabajos de influencer y todo, nuevas profesiones, resulta mucho más sencillo decir, dejo el trabajo y o intento algo distinto. Vuelvo, está mal, dependerá de las consecuencias, no dependerá de qué tan bien o mal te sale, ¿no? Pero sí se da. Y esta parte es súper importante, ¿no? Que creo que tiene que ver con el ambiente. Porque ahí hablamos de un tema muy importante, las relaciones sociales, de nuestra capacidad de relacionarnos o de la capacidad de encajar en un espacio. Ahí confluyen como, no sé, son 10 compañeros, 10 culturas, Totalmente. 10 costumbres. Y 10 formas también de hacer las cosas en el trabajo, ¿no? Incluso aunque desempeñen el mismo puesto o las mismas labores, cada persona los va a hacer de manera diferente. Y se ve incluso en parejas cuando apenas empiezan a vivir juntos, muchos hábitos distintos. Imagínate ahora en un ambiente laboral donde se están 8, 10, 12 horas a veces diarias, no con una sola persona, sino con 10 o incluso más. Eventualmente va a haber choque o puede haber roce. De ahí justamente que ya se están integrando muchos aspectos de salud mental en ambientes laborales para mejorar tal cual el entorno laboral, el ambiente laboral, resolución de problemas entre trabajadores y toda esta red que se va formando. Y hay que cuidar mucho esta red. No porque muchas personas dicen, es que los amigos del trabajo no son amigos, son compañeros. No, claro que se puede dar una relación, un vínculo mucho más cercano con compañeros de trabajo, se puede desarrollar una amistad, pero no siempre. Y también cuidar que muchas veces el tema recurrente acaba siendo el mismo trabajo, los chismes del trabajo, los problemas del trabajo. Y vuelvo a lo mismo, pareciera que no, pero se extiende. De repente te pasas de lunes a viernes o sábado, 8 o 10 horas en el trabajo, y el sábado sales a comer con los compañeros o a tomarse algo, un café o algo más, y acaban hablando de más trabajo. Y eso sigue siendo, como te mencioné hace rato, el cuerpo no discierne, el cuerpo no dice,
esto no es estrés, esto no, esto es del trabajo, esto también me causa estrés, aunque estés cotorreando, aunque estés echando relajo, también el cuerpo lo sigue resintiendo porque sigue siendo el mismo tema recurrente. Claro, incluso si sales y sigues hablando de lo mismo con otras personas, se mantiene, ¿no? Se mantiene, no te logras desconectar y entonces es importante tener como alguna rutina de desconexión. Tal vez de eso platicaremos un poquito después, porque yo quiero preguntarte de algo que puede ser que esté influyendo mucho también en una sociedad que ahora está tan hiperconectada, que a veces estamos tan desconectados de quien está a un lado y estamos tan conectados de gente con la que tal vez nunca vamos a hablar. No. En un mundo también donde la apariencia cuenta mucho y entonces fulanito ya subió que su trabajo es súper padre por esto y sutanito ya se vio súper bonita en la oficina tal y fulanito, entonces yo también quiero mostrar esa parte porque eso hacen todos. Entonces, claro, si yo siento que tengo que cumplir con esos estereotipos también, que no son reales realmente, ni te ves como la foto que subiste, o sea, la verdad, ¿qué tanto afecta en nuestro estrés y en nuestra autoestima y en nuestro amor por nuestro trabajo el que nos permita o no presumir que tenemos el trabajo más divertido, más popular, no sé, más cómodo? Sí, es un tema sumamente interesante. Tiene que ver precisamente con una cuestión de esta identidad o esta personalidad que tenemos. Y actualmente hay estudios muy interesantes sobre esta nueva identidad digital. Exacto. Que es, tenemos la identidad, la personalidad se va desarrollando en la infancia, se acaba formando y estableciéndose en la adolescencia, adultez, joven, pero en la actualidad y por estas redes sociales ya no solamente es esta primer cara que damos al mundo, sino que ya es algo mucho más construido. Que si la foto, que tal ángulo, lo que publicamos, lo que decimos, ya 1000 filtros, ya hasta puedes cambiarte como en cirugía plástica el rostro únicamente con una aplicación. Y eso es lo que vamos mostrando. Ahora, ¿nos exige más en general a todos? Muchas veces sí, porque hay otra cuestión que es lo que vemos y lo que aprendemos. Esto que aprendemos a través de lo que vemos, que se le llama aprendizaje vicario, que tiene que ver con qué va a pasar si, por ejemplo, vemos que esta persona que va al trabajo muy bien vestida, que es muy propia, que se desempeña bien, o que en sus redes publica tal y tal y tal cosa, y que de repente vemos que obtiene mejores relaciones en el trabajo, se lleva mejor con todos, el jefe le presta más atención, eventualmente vamos a tratar de imitarlo. Y esto es natural. En nuestra infancia aprendemos mucho por la observación. Pareciera que después dejamos de hacerlo, pero no. Mucho de lo que aprendemos es observado. Y es una cuestión de recompensa, de que vemos que ocurre algo y si obtiene una recompensa, nosotros también queremos obtener esa recompensa, entonces nos genera más estrés. Claro. Y cuando a veces no obtenemos lo mismo, puede generar una baja en nuestra autoestima, un desentendimiento de nosotros mismos, a veces despersonalización, a veces nos perdemos un poquito y llegamos hasta el punto de ¿y quién soy? No, estoy tratando de ver esto, realizar esto, parecerme a esto y no lo estoy logrando, y a veces se pierde un poquito esta identidad o esta autopercepción que tenemos, todo a partir de tratar de imitar a otros que están obteniendo recompensas y que se da todavía ahora más pues por estas redes digitales que estamos teniendo. Y también tiene que ver, no sé, tú me dirás, con un golpe de realidad. Una cosa es, y incluso existen estas historias en los TikToks y demás, de las personas que se acomodan para la megafoto, ¿no? El cafecito, la computadora, y hacen todo lo demás a un lado, suben una foto súper chida, pero su realidad es otra. Ni es tan bonito el lugar, ni ganan tanto, ni son tan felices, y entonces ese golpe de realidad, yo te muestro esto porque es lo que quiero, pero cuando me veo al espejo me doy cuenta que no soy eso. Sí, por supuesto, es como dices, este golpe, esta vuelta a la realidad, y por eso muchas veces las personas a veces siguen revisando sus videos, siguen revisando sus fotos y se desentiende un poquito de lo que hay alrededor. ¿Por qué? Porque en la foto está esto que construimos, o en el video o en lo que publicamos, que la frase, que la imagen, que insisto, no está mal, pero hay que
balancearlo. No, de hecho creo que en esta época, y yo lo hago, lo confieso. Creo que todos. En esta época es muy importante cómo manejas tus redes, con qué objetivo. Es decir, yo soy periodista, entonces quiero mantenerme vigente en el medio, quiero que la gente vea lo que hago como periodista y cuando hago, dónde estoy, cómo lo hago. Pero lo hago muy consciente de que muchas veces lo hago para que se vea mi trabajo. No lo hago porque yo quiera fingir una realidad. No lo hago porque yo diga, sé que si finjo esto, no, es real, pero lo tengo que destacar porque en este mundo ahora es importante hacerlo. Es importante saber usar nuestras redes sociales. Sí, totalmente. Hablamos hace rato un poquito de estas nuevas profesiones. Bueno, ya existe Claro. estos managers digitales, estos managers de tu identidad digital. ¿Por qué? Porque hay una nueva necesidad de la población de tener esta identidad y lo que queremos proyectar. Exacto. Ahora, nuevamente volvemos al estrés. ¿Y qué pasa si de repente en un comentario el comentario es negativo? Claro. No solamente es maneja el comentario, no pasa nada, es un hater. O no hay comentarios. O no hay comentarios, ahí tiene que ver con expectativas también. Sí. No solamente eso, sino que es, como bien decimos, la foto, lo que pulimos al máximo y de repente no obtenemos la respuesta que queremos. Entonces, son nuevas cuestiones a trabajar que muchas veces pegan muchísimo en el autoestima y por supuesto que finalmente en la parte laboral, como ya muchos trabajos también son digitales, todo eso se acaba viendo reflejado. Claro, claro, creo que sí vivimos una nueva realidad donde además de aprender a manejar el estrés laboral tradicional, tenemos que sumarle toda esta nueva realidad virtual que sí es realmente importante. Y hablabas hace un rato de cómo a través de ciertas actividades podríamos ir modificando nuestras rutinas. Se llama Entornos nuestro podcast justo por esto, porque si hacemos conciencia, podemos cambiar lo que nos rodea, las personas con las que nos reunimos, los lugares que frecuentamos. Y creo que es parte de esto, crear conciencia para saber qué me está generando ruido, qué me está haciendo sentir infeliz, insatisfecho, desgastado o cansado en el trabajo, para a partir de ahí decir, ¿es momento de irme? ¿O es momento de que tome el control de mis emociones? ¿Con qué herramientas me voy a agarrar para poder seguir aquí, pero sin escuchar todo este ruido? ¿Cómo se logra? Es todo un tema, porque como te digo, puede ser tanto muy general como muy individual estas herramientas, ¿no? Te hablaba hace ratito de la parte psicoterapéutica. Cuando ya detectamos que nos está rebasando y vamos al psicólogo a tomar terapia, no es algo muy personalizado. Es, ok, ¿cuáles son tus exigencias? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Qué es lo que está ocurriendo específicamente? Y vamos viendo cómo manejarlo. Una de las herramientas básicas y principales que casi siempre se trata es la parte de la organización del tiempo. El cómo priorizamos o delegamos actividades. ¿Por qué? ¿Qué pasa? De repente, ya hablamos de esta parte, nos llevamos el trabajo a la casa, nos llevamos el trabajo a todos lados a veces, ¿no? Pero incluso dentro del trabajo es importante darse espacios de relajación, espacios para respirar. Y no digo vete una hora a no hacer nada, no. Con 5 o 10 minutos que te desconectes un momento, que respires, que tomes un poquito de agua o un café o algo distinto. Eso ayuda al cuerpo a regularse, a volver a ese estado basal, ese estado mucho más estable y otra vez comenzar a volver a trabajar en lo que estabas haciendo. Esos pequeños periodos y saber organizar esos momentos es muy importante. Esa es una de las herramientas fundamentales. También está esta cuestión de muchas veces con mis pacientes los llevo a trabajar esta parte de, me dicen, es que no tengo tiempo, no me da tiempo, porque el tráfico, porque además tengo que hacer cosas en casa y el que hacer y además tengo ganas de ir al cine y no me da tiempo. Les digo, ok, ¿y qué haces rumbo al trabajo? Pues nada, voy en el tráfico, en el coche.
¿Y qué haces? O sea, no haces nada mientras estás en el tráfico. Pues pongo la radio y lo tengo como ruido de fondo. Ajá. Les digo, ok, esos microtiempos que hay, aprovéchalos. Si realmente no tienes más tiempo, porque no se puede sacar más horas al día, las horas que ya tienes, administralas diferente, úsalas diferente. En el momento en el que te bañas, en el momento en el que te estás vistiendo, arreglando, de ida, de regreso del trabajo, o incluso en los trabajos cuando se permite, escucha un poquito de música, relájate, trata de hacer otro tipo de actividades que en el momento vaya regulando el estrés. Hay una diferencia importante y muy significativa, y se ha visto en estudios, entre personas que al inicio de su día, cuando se arreglan, se bañan, ponen o hacen algo que les gusta. Puede ser música, puede ser un podcast, puede ser algo, pero que les guste, a los que no. El día lo pasan totalmente diferente. Y cuando se están arreglando y bañando, que cantan, bailan, y eso automáticamente empieza a regular tu sistema y te prepara un poquito para cuando ya estés con este estrés o esta demanda que se está exigiendo, estés en un mejor estado. Muy diferente a si vas desvelado o vas ya con alguna molestia, algún enojo. Hablábamos predispuesto, ¿no? Predispuestos, justamente. Hablábamos de si tu red de apoyo, tu red, ¿no? Si te peleaste con la pareja en casa, te peleaste con tu familia y de repente te vas hacia el trabajo, claro que te vas a estresar más, porque el cuerpo ya lleva ese peso, vele sumando más. Es un costal de piedras. ¿Cuánto puedes cargar y cuánto puedes cargar hasta que se te caiga? El punto es ir sacando esas piedritas poco a poco. Siempre vas a estar cargando un poco, porque es normal, pero que no se te caiga, que no se te vaya el costal, y peor aún, que no te vayas tú con él. Franco, para ir cerrando, preguntarte, justo a raíz de todo esto que vas comentando, que hemos ido viendo todos estos factores que pueden ser personales, del entorno, incluso familiares, que nos van generando todo este estrés en el trabajo, ¿cuándo sabemos que es momento de irnos? Ok, ¿cuándo es momento de irnos? Depende un poco también de cada persona, pero hay algunos focos rojos. Uno, cuando ya no estamos avanzando en el trabajo y no nos sentimos conformes con eso. ¿A qué me refiero? A lo mejor ya no estamos avanzando, pero nos sentimos bien ahí. Sin embargo, cuando constantemente tenemos este pensamiento recurrente de es que siento que estoy como estancado o estancada con mi vida, hay que echar ojo a qué tanto es por el trabajo. Número 2, cuando están rebasando nuestros límites personales, y esto ocurre muy frecuentemente. Conozco múltiples de personas, pacientes que me dicen, es que me voy a ir de vacaciones, pero tengo que traer el celular prendido por si me llaman de manera urgente. Eso es rebasar la parte personal. Ahora, ¿qué se puede hacer ahí? Poner un límite. Pero si a partir de esto todavía se sigue rebasando, tomar distancia o incluso cambiarse, ¿no? Esta parte de la realización personal. Las metas a lo largo de nuestra vida no siempre son las mismas. Vamos cambiando constantemente. En algún punto a lo mejor nuestra meta fue ese trabajo o es lo que nos ofrece ese trabajo, que no tiene que ser lo mismo, no 5 o 7 años después, mencionamos 3 años, meses incluso después. Si eso cambia, puedes también incluso generar un cambio de trabajo. Y finalmente, cuando están estas otras características que te mencionaba, físicas, emocionales, cognitivas, conductuales, que no son normales en ti, anedonia, depresión, dolores constantes de cabeza, incluso migrañas, falta de atención, pérdida de un poquito de cosas que hay que recordar, de memoria, mayor labilidad emocional, o sea, más llanto, mayor irritabilidad. Todos esos son factores y focos rojos que, si no se atienden, pueden desencadenar en algo más. Ahora, si a pesar de que se estén atendiendo, las exigencias del trabajo siguen generando y manifestando estos focos rojos, también es momento de irse. Finalmente hay muchos trabajos que se pueden encontrar. ¿Y qué vale más? Tu bienestar, tu satisfacción personal, el que te sientas bien en tu día a día, o esa estabilidad en el trabajo, que ya lo tienes, que le has invertido mucho tiempo, pero es tiempo versus salud, que es más importante.
hay que cotejarlo, hay que balancearlo. Cuando está así de desbalanceado, vámonos. Bueno, pero es que necesito mi quincena. Muy pronto, amigos. Oye, pues ya para cerrar, te pregunto. Si tú estuvieras en este momento frente a un grupo de personas con estrés laboral, olvídate de mis compañeros, ellos no. Si estás enfrente de un grupo de personas con este malestar, con esta insatisfacción en el trabajo, con este desencanto, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería como tu primer consejo para que empezaran a atenderse o detectaran que hay ahí un foco rojo? Ok. Primero, saber y que detecten si el trabajo sí les está agradando o no. Si están ahí por necesidad o por gusto. Si es por necesidad o incluso por gusto, ¿qué tanto les está afectando fuera del trabajo? No somos solo trabajo. Somos muchas esferas. Una es el trabajo, las amistades, los hobbies, la pareja, la familia, si el deporte, lo que sea. Somos muchas esferas. Si la esfera del trabajo es mucho más grande que las otras y no están más o menos del mismo tamaño, ahí es donde hay que cuidarse. Y ahí es donde hay que comenzar a pensar, quizá necesite atenderme, quizá necesite cambiar, o quizá necesite hacer algo, porque esto está tomando una prioridad demasiado grande que nos inculcan. El trabajo es muy importante, el trabajo es prioridad. Sí, pero no existe una sola prioridad, pueden haber muchas, que no sea el trabajo la única. Exacto. Franco, pues yo te agradezco muchísimo tu tiempo y si tú crees que se nos escapa algo que te gustaría comentar, si no, pues vamos cerrando. Pues nada, mucho cuidado, sobre todo con estos focos físicos, por lo que les mencionaba, a veces parecen poca cosa, pero van incrementándose. Si ya hay dolores de cabeza, incluso cuestiones del corazón, gastritis, colitis, dolores musculares, pues solo agregar mucha puntualidad en ir a checarse, y si es por estrés, pues atenderlo. Empezar a valorar hacia dónde vamos, ¿no? Sí. Creo que es importante que sí entendamos que tal vez no hay como un equilibrio entre que tengamos que elegir si vivir para trabajar o trabajar para vivir. Creo que en esta sociedad ambas son necesarias. No es fácil encontrar el equilibrio, pero podemos ser conscientes y empezar a modificar algunas cosas que nos hagan vivir mejor. Franco, mil gracias por estar con nosotros. A ustedes, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Y muchísimas gracias a ustedes por compartir este podcast con nosotros. Es Entornos, yo soy Cristela Gutiérrez. Muchísimas gracias. Esto fue Entornos Podcast. Síguenos en YouTube, Spotify, Instagram, Facebook y TikTok.